Bueno, buenas tardes a todos. Nos indican si nos escuchan, si me escuchan bien por el chat. Somos unos cuantos conectados. Vamos a comenzar entonces con este encuentro. Me presento para todos ustedes. Mi nombre es Diego Humberto Gómez y soy el responsable de marketing del laboratorio Holiday Scott. Cordialmente, por supuesto, le doy la bienvenida a todos los que estamos conectados en este momento a este nuevo encuentro de parte de Holiday Scott y Amadeo Bongermini para presentarles este nuevo producto a toda la comunidad veterinaria en Paraguay. El motivo de este encuentro, como bien sabrán, y como habrán visto y recibido en las invitaciones enviadas, es para contarles esta nueva propuesta que Holiday Scott, junto con nuestro principal socio estratégico en Paraguay, está presentando, y se llama OM. Es un producto, un nutracéutico, ya tiene un tiempo en el mercado argentino y estamos de esta manera introduciéndolo oficialmente en el mercado de Paraguay. No voy a ser yo en esta oportunidad quien les cuente puntualmente y técnicamente sobre el producto. Hoy voy a estar acompañado de la doctora Marina Snikovsky, por un lado, quien será la responsable de dar esta charla sobre OM y comportamiento, y también voy a estar acompañado por la doctora Valeria De Marco, quien es la codirectora técnica de Holiday Scott y nos va a estar contando un poco más sobre el producto técnicamente, sobre sus funciones y beneficios. Así que sin robarles más tiempo, vamos ya, la estoy viendo a Marina en pantalla, ahora le vamos a habilitar el micrófono y su cámara, por supuesto. Vamos a pasar a la doctora Marina Snikovsky. Yo se las voy a presentar, tiene un currículum sumamente extenso la doctora, ella es médica veterinaria titulada en la Universidad de Buenos Aires, es médica también diplomada en medicina interna de caninos y felinos en la Universidad de las Américas, entre un extenso y largo currículum con el que cuenta la doctora. Marina, te doy la bienvenida de esta manera. No sé si tenés habilitado, me parece, tu audio y nos podés escuchar. Yo te estoy viendo. Sí, estoy escuchando y acá viendo y hablando. A Me ver, costó entrar, pero aquí estoy. ¿Ustedes me no te escuchan bien? escucho. Un minuto, ¿No? por favor. Ah, a ver, Ahí estás, ahí te escucho. ¿estoy? ¿Ahí me escuchan? ¿Todo Vamos, bien? ¿Se escucha bien y se ve bien? te escucha ¿Sí? perfecto. A ver. Buenísimo. Bueno, perdón que tuve algunos inconvenientes técnicos, pero aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, bueno, hablar dentro del marco de estos encuentros científicos, donde la idea es compartir un poquito la información con la que uno trabaja tal vez más cotidianamente, y espero que les sirva y que los ayude para los que tal vez no trabajan tan en cotidiano con temas relacionados con comportamiento. Si están de acuerdo, empiezo a compartir. Por supuesto, mientras Ok. compartís pantalla, les cuento al público, no dije el título de tu charla, es Cuerpo y Mente, manifestaciones físicas de origen emocional. Seguramente va a ser una charla súper interesante como las que siempre nos tenés acostumbrados. Les cuento más o menos antes de que comiences a los que nos están viendo que la doctora va a hablar, va a hacer su presentación, vamos a hacer un pequeño break en el que la doctora Valeria De Marco nos va a dar la charla técnica del producto y va a volver la doctora Marina, para responder preguntas. Así que a todos los que nos quieran hacer preguntas, acá abajo mío, tienen el botón para dejar sus inquietudes y cuando termine la charla, gentilmente la doctora nos va a estar respondiendo. Marina, te dejo en compañía de todo el público de Paraguay. Muchas gracias, gracias Diego, gracias a todos. Bueno, justamente hoy vamos a hablar de un tema tal vez poco frecuente de hablarlo, no poco frecuente de que exista en la clínica cotidiana, porque en realidad un montón de veces que nos encontramos con perros o gatos que presentan manifestaciones físicas variadas, estas podrían tener un origen no somático, no físico, sino emocional o comportamental. Y un poco de eso me quiero ocupar en el día de hoy. No sé si ustedes utilizan, yo usaba cuando era estudiante, una regla mnemotécnica para recordar los posibles diagnósticos etiológicos que pueden presentarse en alguna patología, digamos, con manifestaciones físicas,
usaba esta regla mnemotécnica vitamin D, en inglés vitamina D. No sé si ustedes también la utilizan, si no, acá se las traigo porque también les puede servir, donde uno puede intentar pensar en los posibles diagnósticos diferenciales, diagnósticos etiológicos, causales, como con la V de vasculares, o sea, una causa vascular, y una causa infecciosa o inflamatoria, T, una causa traumática o una causa tóxica, A, una anomalía en el desarrollo, una anomalía congénita, M, de causas metabólicas, otra I, pero esta vez de causas lamentablemente a veces iatrogénicas, o de causas idiopáticas, digamos, son estas situaciones donde no sabemos exactamente cuál es el motivo y cuál es la etiología de la enfermedad que estamos observando o que estamos intentando diagnosticar, N de neoplásicas o nutricionales y D de degenerativas. Ahora yo creo que a esta regla mnemotécnica se ha quedado un poco vieja, está un poco oxidada, diría yo. Entonces me gustaría agregarle un antioxidante, dos antioxidantes en realidad, dos vitaminas, otras vitaminas, no la vitamina D, como son la vitamina E y la vitamina C, que tienen un efecto antioxidante, ¿verdad? Entonces a estas posibles causas de manifestaciones físicas, quiero agregarle la posibilidad de que la causa sea emocional o comportamental. Por eso esta idea de agregar para nuestra regla mnemotécnica la vitamina E y la vitamina C. Cuando hablamos de trastorno de comportamiento, cualquiera sea, y la relación que puede tener con manifestaciones físicas o somáticas, bueno, una posibilidad es pensar en esta relación como un posible diagnóstico diferencial. De hecho, tenemos que poder hacer diagnósticos diferenciales entre manifestaciones somáticas de origen somático y manifestaciones que tienen un origen comportamental, porque muchas veces tienen manifestaciones muy semejantes y por eso las tenemos que diferenciar. Pero en otras ocasiones se producen, se manifiestan de manera conjunta, de manera comórbida. Y esto puede darse porque hay una mera asociación casual, o sea, casualmente este mismo paciente tiene al mismo tiempo un problema físico, somático, y un problema emocional o comportamental. Esto puede darse al mismo tiempo, ¿sí? Y muchas veces de manera absolutamente casual. Otras veces se da de manera comórbida o conjunta, pero porque existe una asociación genética. Por ejemplo, genes que codifican para cierta predisposición a alguna enfermedad física y otros que codifican para cierta predisposición para una enfermedad comportamental, pueden estar en el mismo cromosoma. Y como ustedes bien saben entonces, hay una asociación, una ligazón genética, se dice que son genes ligados, que migran juntos durante la meiosis y por eso es más probable que se presenten juntos. O también podrían ser interacciones génicas entre genes distantes, entre loci genéticos, que no necesariamente están en el mismo cromosoma, por lo tanto no son genes ligados, sin embargo pueden tener interacciones epistáticas, por ejemplo, donde la expresión de un gen condiciona o modifica la expresión de otro gen, y eso entonces también puede dar lugar a comorbilidades. La otra posibilidad de que se dé en forma conjunta, en forma comórbida, la manifestación conductual y la manifestación física, es que coexistan porque comparten regiones anatómicas, mediadores moleculares, vías de señalización que les son comunes a ambos sistemas y que por eso se presentan de manera conjunta, justamente. Y por eso acá menciono esta red de control en realidad de todas las respuestas del organismo, esta compleja red etoneuroinmunoendocrina que da lugar justamente a la regulación de la respuesta, tanto comportamental como física o somática, a partir de la interacción entre estos cuatro sistemas. ¿No? En los seres humanos se estudia como psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, el correlato, el análogo en pacientes no humanos podría ser etoneuroinmunoendocrinología. Ahora, por supuesto, también tenemos la posibilidad de que la manifestación física y el trastorno de comportamiento se presenten juntos, digamos, pero porque una es la causa de la otra. En este caso, la enfermedad física como causa, o como uno de los factores causales, de la alteración emocional.
o bien puede ser consecuente. La alteración emocional, siempre que sea persistente, es decir, que pueda producir un estado de distrés, de estrés crónico, ¿sí? De estrés patológico, puede ser también uno de los factores causales de una enfermedad física o somática. Entonces, si bien cualquiera de estas 4 relaciones son posibles, la que más vamos a explorar el día de hoy es esta de la consecuencia física de la alteración emocional. Ahora, para terminar de redondear estas 4, digamos, relaciones posibles. Para hacer un correcto diagnóstico diferencial, como ustedes bien saben, tenemos que hacer una exclusión de posibles causas que tengan un cuadro clínico que se asemeje, por eso lo tenemos que diferenciar. Y en general usamos métodos complementarios para lograr diferenciar, ya sea laboratorio o imágenes, y poder hacer una jerarquización de las posibles etiologías que iremos descartando según la epidemiología, digamos, más probable, ¿no? No es lo mismo si es un animal adulto que si es un juvenil o si es un cachorro, obviamente depende de cuál sea la especie, hay razas más predispuestas a unas o a otras patologías, entonces también la manifestación epidemiológica es relevante a la hora de definir un diferencial. Y además, según la presentación de ciertos signos o ciertas lesiones que resulten patognomónicas de alguna patología en particular, y entonces vamos descartando los diferenciales hasta obtener, bueno, ojalá el diagnóstico presuntivo, pero como mínimo, ojalá el diagnóstico definitivo, pero como mínimo un diagnóstico presuntivo. En general, en cuestión de problemas de comportamiento, trastornos de comportamiento, solemos decir que el diagnóstico es presuntivo porque no hay una prueba patrón, digamos, un gold standard para identificar netamente un trastorno comportamental. Es clínico el diagnóstico. Y antes dijimos que también se podían presentar en forma comórbida justamente por compartir mediadores y moléculas en común. Ahora, lo que es importante es que cuando se presentan en conjunto 2 o más patologías, aunque una sea física y otra comportamental, es importante diagnosticar ambas. No nos vamos a quedar con la idea de que si hay una etiología somática, entonces no puede haber también una causa comportamental subyacente. Pueden darse conjuntamente ambas situaciones. Por lo cual es muy importante que podamos trabajar interdisciplinariamente, trabajar de manera mancomunada, los especialistas en las distintas áreas de la medicina veterinaria, como para poder detectar, teniendo por supuesto un veterinario de cabecera o veterinaria de cabecera que coordine y que lleve adelante, digamos, la visión holística del paciente, pero es importante diagnosticar ambas entidades y tratar ambas entidades. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si supongamos que tenemos un paciente con signos de ansiedad, que además tiene signos dermatológicos o metabólicos compatibles con hipotiroidismo, y se diagnostica fehacientemente por un análisis serológico, digamos, de perfil tiroideo, se diagnostica hipotiroidismo, esto no quiere decir que además no pueda tener un trastorno de ansiedad, y por lo tanto tenemos que tratar ambas entidades. Y esto puede requerir, por ejemplo, combinación de fármacos para tratar tanto el problema comportamental como el físico. Entonces, tenemos que evaluar si son compatibles, si no pueden producir efectos adversos, por el hecho de usarlos juntos. Luego, tal vez esta situación, cuando la causa es física y la manifestación es conductual, sea un poco más conocida, diría yo. Creería que en general en las universidades, en las facultades de veterinaria, nos enseñan cómo el comportamiento puede ser una respuesta, digamos, a un problema físico subyacente, porque en definitiva el comportamiento es la variable emergente, la variable que se mide, la que se ve, la que los tutores son capaces de evaluar como modificación y que entonces suele ser la mayoría de los motivos de consulta, un cambio de comportamiento. Es decir, el tutor o la tutora se acerca al veterinario para decirle que no come o come menos, está decaído, no camina, se rasca todo el día. Todas esas son conductas, son cambios comportamentales que pueden tener una causa física, por supuesto. También seguramente han estudiado el sickness behavior o comportamiento de enfermedad que se produce en general a partir de una enfermedad inflamatoria
donde las citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, producen también signos, además de los físicos, producen signos comportamentales porque actúan sobre receptores cerebrales. Y ya sea como respuesta a estresores físicos, una injuria física, una infección, una inflamación, como emocionales, pueden aparecer estos estados comportamentales modificados, digamos, sobre todo de inhibición comportamental, inhibición motivacional, donde vemos en general animales letárgicos, que no quieren comer o que comen menos, que tienen alterado el sueño, ni hablar la libido, en un estado de anedonia se llama, que es cuando el individuo no se interesa por actividades placenteras, ¿sí? Entonces, y muchas veces también con disminución de los contactos sociales. Mi perro no me viene a saludar, mi gato no me pide comida a la mañana, que es un ritual frecuente. Bueno, ¿qué le está pasando? Entonces, es muy frecuente que el motivo de consulta sea comportamental, aunque tal vez el origen sea físico, no sea conductual o emocional necesariamente. Ahora, me voy a abocar expresamente a aquellas situaciones donde la causa es emocional y la manifestación, lo que observamos, es de tipo físico o somático. Ya sea porque la etiología es emocional, tengamos en cuenta que aquellas emociones negativas, adversas, desagradables, como el miedo excesivo, el miedo es una emoción negativa absolutamente normal y absolutamente necesaria para la supervivencia, pero cuando es excesiva, termina siendo detrimental para el bienestar de ese animal. O estados ansiosos, estrés crónico que deviene en una situación de distrés, frustración crónica, también, digamos, como etiología emocional o con una etiología cognitiva combinada, donde, por ejemplo, en animales seniles hay una alteración, por supuesto, de ciertas funciones ejecutivas, como el aprendizaje y la memoria, pero también muchas veces en animales juveniles, no hace falta que sean seniles, que tienen alguna alteración de los aprendizajes simplemente porque no se les enseñó apropiadamente, no porque tengan un problema. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en la clínica? En general, estos signos somáticos, signos físicos, son de tipo neurovegetativo, o sea, por activación del sistema nervioso autónomo y de otros sistemas de neurotransmisión que ahora vamos a comentar. Esto ustedes lo conocen sobradamente porque estudiamos la respuesta de estrés desde fisiología en la carrera veterinaria, donde sin duda hay una activación del sistema noradrenérgico, ¿no? Una activación del sistema nervioso autónomo simpático, con todos los signos noradrenérgicos que ustedes conocen a la perfección, aumento de la frecuencia cardíaca, hasta pudiendo producir un síncope por reflejo vagovagal, aumento de la frecuencia respiratoria inclusive con jadeo, incluso en gatos con un estrés digamos, extremo o muy intenso, pirorección, midriasis, tremores, sudoración plantar y palmar, que a veces lo vemos si usan camilla de acero inoxidable, sobre todo en el caso de los gatos que dejan las huellitas de sudor, o secreción de las glándulas paranasales, pero tal vez menos estudiado, diría yo, por lo menos en fisiología de la carrera de grado, además de estar activándose el sistema noradrenérgico a partir de una hiperactivación del sistema nervioso autónomo simpático, también hay una activación del sistema dopaminérgico y de varios sistemas de neurotransmisión neuropeptídicos. Y nos encontramos con signos físicos que responden a estos sistemas, digamos, de neurotransmisión, pero con estos neurotransmisores actuando a nivel periférico, a distancia. Entonces, por ejemplo, diarreas mucosas, dispersas, incluso a veces con hematoquesia, micciones dispersas, aumento de la salivación, vómitos o hiporexia, muchas veces también relacionado con esta misma dispepsia, este malestar, acidez, que pueden tener, por supuesto, una base de activación del sistema nervioso autónomo, pero también por activación de los receptores periféricos, dopaminérgicos y de ciertos neuropéptidos como la colecistoquinina, el neuropéptido I, el péptido intestinal vasoactivo, varios neuropéptidos que actuando localmente, por ejemplo en el intestino,
pueden producir un aumento de las secreciones y de la motilidad, lo que redunda en diarrea, o pueden producir también un aumento de la contractilidad del detrusor de la vejiga, lo que redunda en micciones dispersas de tipo emocional, micciones emocionales. Y sabemos que justamente estas manifestaciones físicas que tienen un origen emocional tienen que ver, desde el punto de vista de la fisiopatología, con una alteración de la respuesta inmune. La persistencia, digamos, de un estado emocional negativo puede producir inmunodepresión. ¿Por qué? Porque hay un incremento de los glucocorticoides, como dije, hay una activación del sistema nervioso autónomo, en realidad tanto simpático como parasimpático, neuropéptidos diversos, citoquinas proinflamatorias de origen cerebral, pero que actúan también en forma periférica, en los diversos tejidos, entre otros en tejidos del sistema inmune. Pero no solamente se puede producir inmunodepresión, a veces nos encontramos con todo lo contrario, hipersensibilidad, un aumento de la respuesta inmune por un estado emocional adverso, digamos, que se cronifica. Y entonces encontramos reacciones de anafilaxia, asma alérgico en el gato, cuadros de atopía, bueno, tanto en perro como en gato, dermatitis atópica en el caso de los perros y síndrome atópico en el caso de los gatos, distintos tipos de alergias, como por ejemplo las alergias alimentarias, ¿no? de origen alimentario, que están en relación, o por lo menos tienen un componente emocional importante que tenemos que poder reconocer y tratar. A veces nos encontramos con autoinmunidad, o sea, una mayor probabilidad de expresión de enfermedades autoinmunes en pacientes que padecen de algún problema comportamental crónico, o bien lo que vamos a llamar en forma más general una desregulación de lo que sería la respuesta inmune o el sistema inmune. Entonces nos encontramos con cáncer, que en definitiva es una desregulación de la respuesta inmune, o con enfermedad intestinal inflamatoria, o con cistitis intersticial, etcétera. Hay varias inflamatorias más posibles que, nuevamente, pueden tener un componente emocional importante dentro de su génesis. Solo para darles algunos ejemplos de investigaciones propias, de casuística propia, este fue un trabajo que presentamos con el doctor Menzel en la Universidad de El Salvador, trabajando con 102 caninos diagnosticados con algún trastorno de ansiedad, ya sea con trastorno de ansiedad generalizada, esto TAG es trastorno de ansiedad generalizada, o con ansiedad por separación, en mayor medida trastorno de ansiedad generalizada, encontramos que casi la mitad de estos pacientes, además de su trastorno de ansiedad, presentaban manifestaciones físicas de tipo crónico, de tipo inmunomediado, fundamentalmente dermatológicas, en segundo lugar gastrointestinales, con asociación estadísticamente significativa entre justamente el trastorno de ansiedad y esta presentación comórbida de signología física. Algo parecido en gatos, con un N de 40 gatos, un grupo de 40 gatos también, diagnosticados con algún trastorno de ansiedad, en este caso, o bien un trastorno de ansiedad generalizada, o bien alguna de las ansiedades específicas de los felinos, que pueden ser por conflicto territorial, por conflicto social, o ambos al mismo tiempo. Y acá también nos encontramos con un alto porcentaje de individuos que, además de la presentación ansiosa, también manifestaban algún tipo de problema físico, también de tipo crónico, inflamatorio, inmunomediado. En el caso de los felinos, con mayor prevalencia, problemas gastrointestinales, manifestaciones gastrointestinales, luego posibles manifestaciones urológicas, ¿no? Como el caso de la cistitis intersticial en los gatos, y en menor medida dermatitis o asma, que sí es bien típico de los felinos. Y acá también encontramos asociación estadística significativa entre la presentación del trastorno de ansiedad y estas manifestaciones crónicas. Entonces, cuando hablamos del caso particular de manifestaciones dermatológicas, bueno, en el caso de los perros estaba como con la mayor prevalencia, digamos, en animales ansiosos, y en el caso de los gatos, si bien en un segundo plano, pero también es relativamente frecuente. Nos podemos encontrar con las siguientes situaciones. Por ejemplo, alopecia extensiva en los gatos por tricorrexis, o sea, por autolamido excesivo que corta los pelos, a veces llegando a producir eritema, erosiones,
úlceras o inclusive automutilación de ciertas zonas de la piel, esto tanto en perro como en gato. En el caso del canino, este no sé si llega a ver, pero es en la zona ventral del abdomen de una gata negra que tiene una zona alopésica, ¿sí? Con un patrón bastante característico del lamido, ¿no? En cambio, en los perros es bastante más frecuente que nos encontremos con signos dermatológicos de origen comportamental más focalizado, el típico granuloma por lamido, que no necesariamente tiene que estar ubicado en dorsal del carpo o en dorsal del talo, es lo más frecuente, pero en otras zonas del cuerpo también, o bien prurito generalizado, o sea, un rascado sin un origen dermatológico aparente. Estas manifestaciones serían autoinfligidas. Lamido excesivo que se corta los pelos, o rascado por prurito intenso, etc. Pero también a veces nos encontramos con manifestaciones dermatológicas espontáneas, como por ejemplo, falta de pelo pero por efluvio telogénico, es decir, por caída del pelo, o pelos blancos, encanecidos. Esto es bastante más frecuente de verlo en gatos de raza siamesa, también por cómo es el patrón, digamos, de manchas del rostro, es mucho más frecuente verlo en el rostro que en el resto del cuerpo, y también en caninos en general de manto oscuro, es más fácil verlo. Ahora, uno podría decir, bueno, estos pueden ser gerontes, y simplemente están encanecidos y es normal. Pero muchas veces vemos esta leucotriquia, este encanecimiento prematuro en animales jóvenes que han sido sometidos a estrés crónico. Entonces, podemos encontrarnos con variadas etiologías comportamentales de estas manifestaciones dermatológicas, como por ejemplo trastornos compulsivos que llevan al autolamido excesivo, ya sea de manera extensiva, como es más frecuente en el gato, como de manera localizada, como es más frecuente en el canino, o cualquier trastorno de ansiedad que se cronifique y se haga permanente y aparezcan actividades de sustitución, lamido excesivo como, digamos, válvula de escape. A veces son simplemente rituales reforzados, formas de llamar la atención. El rascarse o el lamerse es una manera de llamar la atención y que puede estar reforzada por el tutor cuando, si el perro o el gato se rascan o se lamen, a ver qué te pasa, o deja de hacerlo, ¿no? Es una manera de reforzar. Y en casos de estrés crónico, cualquiera de los cuadros de ansiedad específica de los felinos, o incluso cuadros depresivos, pueden también traer aparejado este encanecimiento de los pelos. Ahora, ¿por qué estarían relacionados los sistemas, digamos, que tienen que ver con el manejo conductual, digamos, el sistema etológico con el sistema dermatológico, con el órgano piel? Bueno, de eso se ocupa la psicodermatología en medicina humana, y nosotros podríamos hablar de su correlato en veterinaria de etodermatología, si les gusta más, que estudia la intrincada y compleja red entre la piel y el cerebro. Así como al cerebro le llegan estresores, digamos, sensoriales que son captados y que son integrados a nivel central, también a la piel le llegan estresores, pero periféricos, en general físicos, digamos. Puede ser dolor, puede ser calor, puede ser presión, digamos, algo digamos, perceptible por los receptores dérmicos. Y justamente hay una red muy importante de ida y vuelta de diversas moléculas y vías de señalización para que se genere respuestas en ambos sistemas. Básicamente porque el origen, tanto del sistema neurológico, digamos, o neuroetológico, como de la piel, es el mismo. El origen embrionario es el neuroectodermo. Entonces no es raro pensar que compartan, tanto la piel como el cerebro, células y mediadores bioquímicos que les son comunes. Ejemplos: histamina, serotonina, las encefalinas, sustancia P, neuropéptido I, peptointestinal vasoactivo, prostaglandinas, diversos mediadores bioquímicos que se pueden sintetizar en el cerebro y tener una acción a distancia en la piel, o sintetizar en la piel, y además de tener la acción local, también tener una acción a distancia a nivel conductual. Entonces hay una respuesta tanto comportamental como local, inflamatoria, pruritogénica, en el caso de la mayoría de las manifestaciones dermatológicas que suelen cursar con prurito.
Sabemos además que los pacientes ansiosos tienen desregulado su eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y si bien está hiperactivo el eje, la respuesta, digamos, basal, tónica, sobre todo de secreción de cortisol, está disminuida. Eso es lo que ocurre en un estrés crónico. Y el hecho de tener disminuida la secreción, digamos, normal circadiana de cortisol va a hacer que el sistema inmune esté aumentado en su respuesta, porque uno de esos frenos más importantes son los glucocorticoides endógenos. Entonces podemos encontrarnos con un aumento de citoquinas proinflamatorias, particularmente interleuquina 1, interleuquina 6, un aumento en la respuesta inmune también celular, por ejemplo, por una hiperactivación de los macrófagos, de la degranulación de mastocitos, que obviamente van a dar lugar a una respuesta inmune, en este caso local en la piel. También nos vamos a encontrar con manifestaciones físicas gastrointestinales, que como vieron en el gato, tal vez, por lo menos en mi experiencia, en mi casuística, se ocupa el primer lugar y en el perro el segundo. Nos encontramos, como dije antes, con diarreas mucosas, intermitentes, a veces con hematoquesia, puede haber vómitos, puede haber regurgitación, puede haber inclusive esta forma de comer en atracones, una forma de ingesta extremadamente voraz, que después termine en una regurgitación o en un vómito, con a veces bulimia, con reingesta del vómito. Eso es bastante frecuente. Y en ocasiones nos encontramos con cuerpos extraños intestinales, o inclusive con un síndrome de dilatación-torsión volvulogástrico, que por supuesto tiene un montón de factores causales, pero dentro de los cuales no nos tenemos que olvidar que también puede haber una etiología comportamental. Un animal ansioso con un trastorno de ansiedad generalizada es muy frecuente que coma de manera voraz, con atracones, con aerofagia, lo cual es predisponente a la dilatación gástrica por tragar aire. También un aumento en la motilidad y en las secreciones intestinales, fundamentalmente a expensas de un incremento, digamos, o una activación de los sistemas neuropeptídicos que mencioné antes, colecistoquinina, neuropéptido I, péptido intestinal vasoactivo, dopamina. También nos encontramos muchas veces con estas diarreas mucosas dispersas en crisis de ansiedad por separación. Tal vez no de manera tan crónica o tan permanente, digamos, sino en la situación crítica del animal con ansiedad por separación cuando es dejado solo. A veces, en individuos con hiperactividad, también nos encontramos con pica, por ejemplo, y que lleva, obviamente, a la ingesta de elementos no digeribles que termina siendo un cuerpo extraño. En el caso de gatos, más frecuentemente un cuerpo extraño lineal, ¿no? Y el estrés crónico en sí mismo también puede producir acidez, dispepsia y hasta úlcera gastroduodenal, que es menos frecuente, pero puede ocurrir también. Y acá también tenemos una justificación con esta idea de un eje, una relación, una comunicación bidireccional, de la cual se ocupa la psicogastroenterología o la etogastroenterología para nuestro medio, y es este famoso, últimamente cada vez más famoso, eje cerebro-intestinal. Habrán escuchado muchas veces que al intestino se lo considera hoy como el segundo cerebro, porque realmente las relaciones que existen entre aferencias desde el tracto digestivo hacia el cerebro, por vías endócrinas, vías neuropeptídicas, bueno, vías aferentes propiamente dichas, digamos, neurales, ¿no? Es decir, por aferencias sensitivas, donde se comunica dolor, inflamación, distensión, malestar, cambios en la microbiota. Para hablar de microbiota necesitamos todo un simposio exclusivo porque es realmente un tema muy rico y del cual todavía tenemos mucho para estudiar. Y también tenemos una respuesta, digamos. Bueno, por supuesto, al producir esta comunicación, si se quiere, la influencia que tiene el tracto gastrointestinal sobre el cerebro va a producir también modificaciones conductuales, modificaciones del humor, por acción de estos neuropéptidos, por ejemplo, sobre determinados receptores neuronales. Y luego tenemos la respuesta
de regreso, por así decirlo, donde también el cerebro actúa, por supuesto, a distancia sobre el tracto gastrointestinal, nuevamente a través de vías neuropeptídicas, vías autonómicas, y produce modificaciones en la función gastrointestinal, ¿no? En la motilidad, en las secreciones, en la absorción. Cuando se trabaja o se intenta estudiar desde la psicogastroenterología por qué es que se pueden producir o en qué situaciones se produce como una alteración en la comunicación intestino-cerebro, perdón que lo puse en inglés, pero a veces en la bibliografía, bueno, se lo menciona de esta forma. Por un lado tenemos o podemos tener alteración en la motilidad, se presenta de manera irregular, errática, puede ser espasmódica y entonces produce dolor, por supuesto, en el paciente. Puede haber una hipersensibilidad visceral, donde estímulos que no deberían ser nociceptivos terminan siendo percibidos como dolorosos, o alteraciones en la función de la mucosa, de la barrera, donde también puede haber un problema de malabsorción, y por lo tanto un individuo malnutrido, por una alteración en la comunicación de este eje tan particular y tan importante. A veces, por alteración de la integridad del epitelio también intestinal, se puede llegar a producir una hipersensibilidad alimentaria, porque moléculas que no deberían tener contacto con la submucosa atraviesan un epitelio dañado, por ejemplo. También puede estar alterada la función inmune. Recordemos qué importante que es el sistema inmune gastrointestinal, ¿no? Y que también puede estar alterado, por supuesto. Nuevamente, no me da el tiempo para hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la microbiota, pero sí tener en cuenta que sus alteraciones sin duda van a producir también modificaciones, tanto intestinales como conductuales. Y también a nivel cerebral, una alteración de la percepción, del procesamiento de esas aferencias sensitivas, y por lo tanto una sensación dolorosa tal vez incrementada. Sin lugar a duda, el estrés crónico exacerba los signos gastrointestinales. Esto no quiere decir, y me adelanto a lo que voy a decir después, que cuando tengo un paciente con una, no sé, diarrea y vómitos, o sea, un cuadro gastrointestinal, lo primero que voy a pensar es que está estresado. No, primero asegurémonos de que no tenga una endoparasitosis, de que no haya ingerido un tóxico, por supuesto. Dentro de los diferenciales, en última instancia vamos a poner a los componentes emocionales. El punto es que no se los olviden, ¿sí? Que tienen que estar también en los diferenciales. Signos urológicos. También podemos hacer toda una charla específicamente para el gato, porque signos que tienen que ver con disuria fundamentalmente, polaquiuria, eliminación adecuada o periuria, marcación urinaria, que también tiene que ver por supuesto con el estatus emocional del paciente, la manifestación específica de cistitis intersticial, antes llamada idiopática, ya no debería llamarse de esa forma, dentro del síndrome de Pandora, en algunas ocasiones enuresis o incontinencia urinaria, que en este caso ya hablaría de una situación más bien senil. Pero también encontramos animales ansiosos, esto es, con trastorno de ansiedad generalizada o con ansiedad por separación, en el caso es más frecuente en caninos, o con modificaciones o alteraciones del comportamiento social, como en el caso de los perros, que pueden marcar con orina por un problema de competencia jerárquica. Todos los cuadros de ansiedad específica de los felinos, por un conflicto territorial crónico, por un conflicto social crónico, por un ambiente cerrado, pueden también producir eliminación adecuada, aumento de la marcación urinaria, inclusive predisponer a la presentación de cistitis intersticial. Entonces también podríamos hablar de una psicourología, donde en particular la cistitis intersticial dentro del síndrome de Pandora, sabemos que obviamente existe una cistitis, propiamente dicho, una inflamación de la mucosa vesical, con, como sabemos, engrosamiento de la mucosa, hay infiltrado inflamatorio, fundamentalmente con un aumento de los mastocitos y de su degranulación, puede haber erosión del uroepitelio, hasta puede haber úlceras. Y sabemos también que hay una disminución de los glicosaminoglicanos del uroepitelio, lo cual hace también a que se pierda un poco, se altere la integridad y la permeabilidad de la mucosa, y por lo tanto la orina pasa a tener contacto con la submucosa o inclusive con la capa muscular, lo cual obviamente va a generar dolor, una respuesta inflamatoria dolorosa. En estos pacientes
si leyeron a Buffington, sabrán muy bien que se ha demostrado que existe un aumento de la activación del eje hipotálamo hipofisoadrenal, o sea, una hiperactivación simpática, pero con una menor respuesta de cortisol. Es decir, hay un aumento en la liberación de catecolaminas, hay un aumento en la liberación de hormona liberadora de corticotrofina, pero hay una menor concentración de cortisol, digamos, secretado por la corteza adrenal. Tanto es así que por ecografía, o mejor aún por resonancia magnética, muchas veces se ve menor tamaño de las glándulas adrenales en los gatos que padecen CIF, sobre todo a repetición. No sé si esto les suena, pero lo mencioné hace un ratito. Esto es básicamente describir lo que ocurre con un estrés crónico, con un distrés, en cualquier caso. También nos podemos encontrar con signos cardiorrespiratorios, tal vez no tan frecuente, sí, por supuesto en agudo. Un estrés agudo sin duda va a producir taquicardia, taquipnea, jadeo, pero en un caso más crónico podemos ver asma en los felinos. Podemos ver colapso traqueal más frecuentemente en caninos de razas pequeñas, y hasta podemos ver síncope vago-vagal, digamos, por reflejo vago-vagal o vagotónico, con un origen emocional o conductual. Por ejemplo, por un ataque de pánico. Esto no es muy frecuente, es lo que llamamos la ansiedad paroxística, pero se puede dar sobre todo también en razas TOI, en razas pequeñas. También en trastornos de ansiedad, diversas ansiedades felinas, fobias. Esto que traigo acá no lo voy a explorar, digamos, cuadrante por cuadrante, más bien se los muestro, casi diría, para que le saquen una foto, si les sirve, para que hagan un print screen, porque es un resumen de cada uno de los aparatos o sistemas que puede tener manifestaciones físicas, pero con sus posibles causas comportamentales como diferencial. Nuevamente, al primer caso de diarrea que les venga mañana al consultorio, no van a pensar que necesariamente tiene un trastorno de ansiedad de base. No, tal vez tiene una parasitosis. O sea, siempre está bueno tenerlo como diferencial, pero no como primera instancia. Entonces, como conclusión, las alteraciones emocionales, las enfermedades del comportamiento, sin lugar a dudas generan un desequilibrio en estos sistemas de control que están mancomunados y trabajando en conjunto en una red muy compleja y de intensas relaciones, que es el sistema etoneuroinmunoendocrino. A veces nos encontramos cuando hay un desequilibrio, digamos, en estos sistemas, con signos comportamentales, cuya base obviamente es emocional, pero también con signos físicos, cuya base puede ser emocional, y su órgano efector, digamos, o su mecanismo etiopatogénico es neurológico, es endocrino, es inmune, o es una combinación de todos. Por eso me parece importante, como mensaje para que se queden de esta charla, que estos signos, aunque sean somáticos, aunque sean físicos, debemos valorarlos como signos etosomáticos, así como en medicina humana se habla de signos psicosomáticos, que tienen un origen que está acá adentro, no está en el intestino, no está en los pulmones o en la tráquea, no está en la vejiga. Teniendo en cuenta entonces que las emociones negativas, los conflictos crónicos generan distrés, bueno, obviamente el distrés va a producir fallas en la modulación hormonal, particularmente del eje hipotálamo hipofisoadrenal y en la modulación inmune, y esto puede predisponer a enfermedades físicas de tipo crónica, inflamatoria, inmunomediada, que no solamente va a producir, en muchos casos, hasta un acortamiento de la duración de la vida, pero lo que por lo menos para mí es más importante, una disminución del bienestar, una disminución de la calidad de vida del paciente, y por eso propongo que tratemos de tener una mirada integrada, una visión holística del paciente en su conjunto, y no como compartimentalizado en sus órganos y sistemas, y deberíamos trabajar en equipo, tratando de hacerlo de manera interdisciplinaria, para poder arribar al mejor diagnóstico posible, para poder definir el mejor pronóstico, cuál es el tratamiento adecuado, y un seguimiento también apropiado de este paciente para mejorarle la calidad de vida y la relación con su tutor, que también es parte importante de la medicina veterinaria. Bien, con esto les agradezco muchísimo. Ya saben que las preguntas me las pueden hacer al final, pero así todo acá tienen también las formas de contactarme si lo necesitaran. Estoy a su disposición.
para sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Bien, Doc, buenísima la charla, como siempre, un placer. A ver, acá estoy, no sé si me están viendo. Te vemos. Ahí me ven, ahí nos vamos viendo entre los dos. Marina, doctora, como siempre, muchísimas gracias la charla, súper interesante, bien explicado, un tema amplio, interesante para aplicar con este nuevo producto en Paraguay. La doctora ya también lo conoce y lo ha estado utilizando. Vamos a darle un descanso a la doctora, que tome un poco de agua, que se relaje después de esta charla extensa, y mientras tanto, si están de acuerdo, vamos a darle paso a otra doctora que es de la familia de Holiday. Ella es la doctora Valeria De Marco, es la codirectora técnica del laboratorio y va a ser la responsable de darnos esta breve charla técnica sobre este nuevo producto en Paraguay. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este encuentro. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas tardes a todos los colegas de Paraguay. Un placer, doctora Marina, como siempre, escucharla. La verdad que súper interesante. Buenas tardes, Ivonne. Bueno, en esta ocasión, si les parece, les voy a compartir mi pantalla para presentarles brevemente este producto natural, que es una propuesta de Holiday para tratar casos de ansiedad. Así que voy a compartirles ahora mi pantalla. Ahí la visualizan bien, creo que sí. Sí, Bueno, se ve perfecto. perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces. Y como ustedes saben, Holiday es un laboratorio que este año cumple 57 años en el mercado. Tiene tres grandes grupos de productos: lo estrictamente farmacológico, las dietas prescriptas, que no están en Paraguay, y los biomoduladores. Quería explicarles un poquito el concepto de biomodulador, entre paréntesis nutracéuticos. Son fármacos naturales que colaboran en mantener y mejorar las funciones biológicas y vitales del organismo, colaboran en la prevención de algunas enfermedades, por ahí no evitan que sucedan, pero justamente lo que hacen es retardar la aparición de los signos o enfermedades vinculadas a factores predisponentes. También ayudan a evitar desequilibrios fisiológicos o patológicos propios de cada edad, raza y género. Dentro de este grupo de biomoduladores se encuentra OM. Dentro de los tranquilizantes, como ustedes saben, dentro de los tranquilizantes tenemos el Tosilam, el Acedam, en cuanto a lo que es estrictamente farmacológico, y la opción natural, que es el OM. El OM controla naturalmente la ansiedad y otorga paz y serenidad. Ese sería el eslogan, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué vamos a utilizar o cuáles son las indicaciones del OM? El OM puede estar indicado en algunos casos donde también se pueden utilizar fármacos, pero hay gente que prefiere usar métodos naturales, ¿sí? Entonces podría servirnos para viajes, para entornos ruidosos, para el manejo de animales indóciles en consultorio, pero también para otras cosas que por ahí requieren un uso más prolongado, por ejemplo, en posoperatorios que requieran que el animal, como decimos acá, baje un cambio, ¿sí? Esté un poquito más tranquilo, en casos de estrés por ansiedad, en caso de mudanzas. También otra causa puede ser la llegada de un nuevo habitante al hogar o familias ensambladas, algún cambio en la familia o algún cambio también en la propia casa, sobre todo los gatos, que son muy sensibles a cualquier tipo de cambio, cambios en estilos de vida, en estadías en pensionados y en todos aquellos casos donde haya una contraindicación importante para recibir algún psicofármaco. Lo que queremos resaltar desde Holiday es que OM es una herramienta para el tratamiento de estas situaciones, pero reforzando lo que nos contó la doctora Marina, es muy importante también el trabajo en equipo entre los profesionales y también consultar a un especialista en etología para que, aparte de tratamientos, bueno, en este caso con un biomodulador o con fármacos, se pueda hacer también todo el manejo que acompaña. La
es triptófano y valeriana. El triptófano es un aminoácido que disminuye la agresividad y la impulsividad, porque lo que hace es aumentar la serotonina a nivel cerebral y disminuir el cortisol que es generado en situaciones de estrés. La valeriana tiene acción sedante, espasmolítica y miorrelajante. Lo que hace es aumentar el tiempo de acción del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio cerebral que funciona naturalmente como un relajante. Esta es una sugerencia de administración. En gatos o perros de 5 kilos o menos, medio comprimido por día; perros de 5 a 10 kilos, un comprimido; perros de más de 10 kilos, 2 comprimidos por día. ¿Se puede dar más cantidad? Sí, porque el margen de seguridad es muy amplio, es a modo de suplemento, y esto de las 24 horas también se puede fraccionar en vez de una vez al día, se puede dar 2 veces al día. Ahora, lo que es importante saber, que no es que lo vamos a dar y automáticamente vamos a ver el efecto. El efecto va a variar, obviamente, de las características de cada animal, del manejo que uno haga también, y, por supuesto, de los días previos de administración. Nosotros pusimos como sugerencia de 2 a 5 días antes de un evento, del día D, pero hay algunos animales que pueden requerir inclusive más días. Hemos tenido de todo, hemos recibido llamados de gente muy satisfecha con el producto, que por ahí en 2 o 3 días consiguió algún efecto, y otros que demoraron más tiempo. Y otros que hay que combinarlos con algún psicofármaco, claramente. Pero en todo caso también permite por ahí disminuir la dosis de ese psicofármaco. Como modulador de la conducta, también se puede dar por tiempos prolongados, no hay ningún inconveniente. A veces se da una dosis de ataque un poco más intensa y luego se lo mantiene a una dosis basal cuando se necesita darlo por problemas de conducta y por tiempos prolongados. Lo que decimos siempre, asociarlo con un programa de modificación del comportamiento. En todo este tiempo que está OM en el mercado, hemos recibido, como les contaba, muchas llamadas de veterinarios y tutores que han tenido muy buenos resultados, e inclusive de colegas que lo han utilizado, como nos contaba la doctora Marina, asociados a distintas, como un coadyuvante en tratamientos por ahí de cuadros, como por ejemplo un colon irritable, inclusive en casos de epilepsia, más allá que no es un anticonvulsivante, en perros por ahí con problemas cardiológicos, o también por ahí para cuando se hacen tratamientos de fisioterapia, como un buen coadyuvante para mantenerlos tranquilos durante la sesión. Como ven, es muy versátil, y bueno, los invitamos a que los empiecen a probar. Ahí dejamos nuestro número de la consultoría científica, que es de Argentina, pero estamos en el info@holiday.com.ar o en todas las redes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención y los dejo nuevamente con Diego para poder abrir el espacio de preguntas. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y su presentación técnica impecable, como siempre. Quien estaba compartiendo este momento era la doctora Valeria De Marco, que es la codirectora técnica de Holiday Scott. Bien, volvemos a la doctora Marina, que ahí la estoy viendo de nuevo, vamos a ponerla en pantalla, pero antes quiero hacer 2 avisos parroquiales que no he hecho aún en esta breve transmisión. Primero, mandarle un saludo a nuestra queridísima Ivonne Noguera desde Paraguay, a quien podrán hacerle todas las consultas comerciales respecto a OM y su disponibilidad ya en Paraguay a través, por supuesto, de Amadeo Bongermini. Igual nos está viendo. Y también querías contarles que a todos los que se mantuvieron conectados hasta este momento, al final de la transmisión vamos a hacer un breve sorteo para regalar algunos pasos merchandising de OM. Ivonne les estará comunicando en los próximos días por mail quienes han ganado estos premios a modo de un breve regalo, una breve gentileza de parte de Holiday y de parte de Amadeo Bongermini. Bien, Doc, ahí la estoy viendo, vamos a ponerla en pantalla.
Yo me veo Buenas. acá en el retorno. Bien. Vamos a ver. No la veo. Un segundito. Vamos a... le leo un par de preguntas que han llegado. Sí. A veces la técnica se pone complicado. Mientras tanto, Puede pasar. me puede pasar. Ahí está en pantalla. Bien. Preguntas de la gente, de quienes nos están viendo en este momento. En casos de dermatitis o gastroenteritis, ¿cómo podemos llegar a determinar el causal comportamental y si se medica previamente como un problema conductual? Bueno, para empezar, un poco como decía antes, en todos los casos donde sospechemos, como parte del diferencial, que pudiera haber un componente emocional, esto de alguna manera se hace por descarte. Es decir, cuando se han descartado otras causas físicas que no se encontraron causas físicas, o bien se encontró, por ejemplo, una causa, supongamos alérgica, que es bastante frecuente, atópica, pero no responde al tratamiento convencional, ni a las sucesivas alternativas. Por ejemplo, típico caso de un perro con una dermatitis atópica canina que ya pasó por corticoides, pasó por ciclosporina, ya pasó por, bueno, por los nuevos inmunomoduladores que tienen que ver con el prurito, y sin embargo se sigue rascando. Sigue teniendo, prurito generalizado o sigue teniendo problemas dermatológicos. En esos casos podemos explorar su comportamiento. Para eso hay que hacer una anamnesis comportamental detallada. En general, bueno, si yo tengo que recomendarles, diría que deriven o interconsulten con el especialista en comportamiento, no porque no lo pueda hacer un clínico generalista, simplemente en general tal vez no tenemos tantas herramientas frecuentemente en nuestra formación de grado, digamos, como para hacer una completa exploración comportamental. Si se detecta que además hay algunos otros signos conductuales, entonces es muy probable que haya una base emocional de ambas situaciones, de la dermatitis y de la manifestación comportamental. Entonces, si hay eliminación inadecuada, si hay destructividad, si hay, bueno, supongamos que es un gato, si hay vocalización excesiva nocturna, no sé, otros signos que puedan ser signos de, por ejemplo, un trastorno de ansiedad y que entonces se esté presentando de manera conjunta. Eso es lo que tenemos que buscar. Bien, súper clara la respuesta. Esta me parece, por lo menos a mí en particular, me parece interesante. ¿Cómo medica un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico o el trastorno de pánico o ansiedad paroxística es un trastorno de ansiedad que se produce en crisis, muy parecido al ataque de pánico de los humanos en el sentido de la forma de presentación, en general sin un estímulo disparador reconocible, digamos, y por lo general requiere un tratamiento psicofarmacológico, además de la terapia de modificación de conducta. Se pueden usar benzodiazepinas, o se pueden usar otros GABAérgicos, como puede ser gabapentina, como puede ser pregabalina, y tengan en cuenta que la valeriana, que es parte componente del OM, también tiene un efecto GABAérgico. Bueno, ese es el efecto, el mecanismo de acción de la valeriana. Entonces, si fuera una manifestación leve, podría perfectamente trabajarse con un fitoterápico como es la valeriana. En general se utilizan fármacos GABAérgicos. Podrían usarse otros, pero por lo general, también por su acción en agudo, que se puede dar específicamente en la cual se ve que hay algún estresor del ambiente que puede generar una crisis. Bien, perfecto. Otra pregunta de parte de Carla. En casos de enfermedad del lengüetazo en labradores, ¿el uso del producto ayudaría? Si por enfermedad del lengüetazo te referís al autolamido excesivo, que no necesariamente se da en labradores, es una raza con cierta predisposición, pero no es la única. Los nutracéuticos, como en este caso el OM, justamente por tener dos componentes, uno serotoninérgico y otro GABAérgico,
ambos tendrían un efecto ansiolítico. Entonces se puede utilizar o como única herramienta biológica, o combinada con un psicofármaco, o como un coadyuvante de la terapia de modificación de conducta. Lo que es importante decirlo, lo dijo Valeria, pero lo recalco, es que cualquier herramienta biológica que utilicemos con el fin de tratar un trastorno comportamental, una alteración emocional, siempre tiene que ir de la mano con una terapia de modificación de conducta, con una terapia cognitivo-conductual, con un protocolo, vamos a decir, de manejo comportamental, de enriquecimiento y demás, porque en realidad lo que termina por modificar, por mejorar el bienestar del paciente es la terapia comportamental. Lo que ocurre es que muchas veces no podemos acceder a la emocionalidad del paciente, digamos, para poder hacer estas modificaciones sin la ayuda de una terapia biológica, porque un animal que está extremadamente ansioso no va a poder aprender. Un animal que está panicoso no va a poder discernir cuáles estímulos son relevantes, cuáles estímulos son peligrosos y cuáles no. Y así, y un animal que esté excesivamente agresivo o impulsivo, tampoco va a poder modificar su estatus, digamos, hasta tanto no bajemos esa impulsividad o esa agresividad. Por eso es que trabajamos siempre de manera combinada con distintas herramientas, distintos pilares, digamos, de la medicina comportamental. Bien, entendido como un todo siempre, ¿no? La parte comportamental, por supuesto, y lo que se puede ayudar desde en este caso, un nutracéutico. Exactamente. Doc, última pregunta. En casos de trastornos urológicos en gatos, ¿qué tratamiento recomienda en casos de sospechar que la causa sea emocional? Bien. Bueno, si sospechamos que la causa es emocional, también tenemos que indagar acerca de posibles cambios que hayan ocurrido en lo territorial y en lo social, que son, digamos, dos elementos con mucha relevancia en la vida de un gato, como mencionaba antes también Valeria, cambios familiares, de rutina, una pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que el OM se agotó en las góndolas gracias a las consecuencias de la pandemia. ¿Por qué? Porque la situación de hiperconvivencia de las personas que se quedaron trabajando en casa, de los niños que se quedaron haciendo, digamos, homeschooling y no estaban saliendo, en particular con los gatos que perciben esos individuos con los cuales pueden tener una excelente relación, pero la perciben como una invasión territorial si están 24 horas adentro de su casa, de su territorio, de su ambiente. Entonces, en el caso de los gatos, si se sospecha de que el síndrome urológico, el FLUT, tiene un componente emocional, entonces, buscar la causa de base. Hubo una modificación territorial, una modificación social, entonces vamos a mitigarla. Por ejemplo, si hubo una mudanza reciente y no se tomaron los recaudos, hay una especie de protocolo que se llama de reterritorialización que le permite al gato ir habituándose de a poquito a ese nuevo territorio. Entonces es como, bueno, acá decimos borrón y cuenta nueva, como si empezáramos de cero, como si se hubiese mudado hoy, en lugar de hace un mes tal vez, y empezamos a hacer una exposición gradual al ambiente nuevo. Si esto, en lugar de haber habido un cambio territorial o un cambio social, porque por ejemplo a los tutores se les ocurrió traer otro gato. Entonces, si trajeron otro gato y en lugar de usar un protocolo de desensibilización, de presentación gradual, simplemente trajeron al otro gato y lo dejaron que se conozcan, así espontáneamente, y eso trajo problemas, entonces vamos a tener que hacer también una intervención terapéutica para que los animales se conozcan, digamos, en una situación controlada. Esto mismo vale para nacimiento de bebé, bueno, familias ensambladas, dijo Valeria, es decir, parejas que se van a vivir juntas. Muy frecuentemente esto ocurre, obviamente, pero además cada uno lleva su animal, o sus hijos, o sus muebles, o lo que fuera, y eso también puede alterar la emocionalidad del gato y puede tener consecuencias que se manifiesten en el sistema urinario. Así que buscar la causa de base. Siempre hacemos una terapia comportamental y ambiental, que se le engloba en esta terapia multimodal, lo van a ver así también en la literatura, donde justamente lo que se busca es
mejorar la calidad de vida del gato, teniendo en cuenta los aspectos, bueno, básicamente sus necesidades comportamentales, y entonces asegurarse que tenga un sitio de descanso, de aislamiento, de refugio, donde nadie lo moleste, que tenga diversidad de recursos, y si hay más de un gato, ni hablar, que los recursos tienen que ser diversos y descentralizados, ¿no? O sea, no tienen que estar todos juntos acumulados en el mismo lugar. Eso para el gato no es bueno, no es lo que prefiere, no es lo que le gusta, digamos. Entonces, dentro de ese manejo multimodal, enriquecimiento ambiental, manejo feromonal, manejo olfatorio, podemos enriquecer también sus sensorios, sus órganos de los sentidos, y acá entran en juego muchísimo los nutracéuticos, en particular el OM en su versión para gatos. ¿También está en Paraguay? ¿El OM El en año que pasta? viene, ahora el año que viene va a estar, lo vamos a estar presentando en Paraguay. Fantástico, porque además de tener un componente más, que es la L-tianina, que también tiene efectos ansiolíticos, es extremadamente palatable y es muy fácil de administrar. Eso ya es un montón para tratar un gato con un flut. Entonces, muchas veces usamos, o bueno, por lo menos yo uso el producto específicamente para gatos, por estas ventajas. Inclusive a veces, si tengo que dar un psicofármaco, muchas veces lo vehiculizo con la pasta palatable, no solo porque es palatable, sino porque tiene un efecto per se, digamos, y hago una sumatoria de efectos, una sinergia. Muy interesante. Bien. Bien, es un buen consejo. A propósito de eso, era uno de los avisos que íbamos a dar cuando termine la charla, que la línea de pastas palatables el año que viene, no, está muy bien, la vamos a estar presentando en Paraguay el año que viene, que es otra forma farmacéutica de OM, como bien decía la doctora, ideal, ¿no es cierto?, para el uso en gatos, que es bastante complicado, ustedes como veterinarios lo saben perfectamente. Hice trampa, tengo una pregunta más, esta sí prometo que es la última. Nos preguntan, con respecto al uso en animales epilépticos, ¿cómo recomendaría el uso de OM? Para mí o para Valeria. Para ¿Sabemos? usted, doctor. Para mí. Bien, los animales epilépticos, bueno, para empezar, si hablamos de una epilepsia controlada, es decir, que ya está bajo, por ejemplo, medicación con algún anticonvulsivante, en general todo lo que sea manejo de la ansiedad y del estrés es siempre favorable, porque un animal epiléptico, aún estando medicado y controlado, puede tener crisis convulsivas por exposición al estrés. Esto es algo muy frecuente y que se ve cotidianamente. Animales epilépticos que, no sé, cuando los van a bañar o que en la calle se enfrentaron con un perro con otro perro y el animal epiléptico se asustó y tuvo una crisis convulsiva en el medio de la vía pública. Esto es algo que se da frecuentemente, y por eso es que es interesante el uso también combinado con un nutracéutico que tiene un efecto ansiolítico sin tener contraindicaciones y sin tener, digamos, no solamente contraindicaciones, sin tener efectos adversos, por ejemplo, hepáticos, cosa que de por sí ya los anticonvulsivantes, que obviamente el paciente tiene que tomar, le van a producir al menos una inducción enzimática. Cuando usamos otros psicofármacos, que primero hay que ver si son compatibles, hay algunos psicofármacos ansiolíticos que son proconvulsivantes. No el caso de las benzodiazepinas, que obviamente son anticonvulsivantes, pero fármacos antidepresivos con efecto ansiolítico pueden estar contraindicados en un individuo epiléptico, según el caso, y en cambio el uso de un nutracéutico, bueno, les vuelvo a recordar que la valeriana tiene un mecanismo de acción GABAérgico, con lo cual no lo usaría como único elemento para un control de una epilepsia que no esté, digamos, controlada, o sea, que todavía tenga crisis y focos frecuentes, pero sí puede ser un excelente coadyuvante para disminuir las crisis, disminuir esos focos, particularmente por una disminución del estrés, sin tener que aumentar las dosis del anticonvulsivante, por ejemplo. No sé si Valeria querés agregar algo. Ahí estás muda. Estás muteada, Valeria. Sí, perdón, me olvidé. No, al contrario, mejor explicado que como lo has explicado, imposible. Justamente esos eran más o menos los reportes que estábamos recibiendo en cuanto al uso como un coadyuvante Claro. en
epilepsia. Muchas veces son coadyuvantes, justamente, no más que eso. El tratamiento es el que corresponde a cada enfermedad, pero ayuda de alguna forma. Así que Sí. gracias porque mejor explicado imposible. Bueno, me alegro. No, no solamente como vos decías, no más que eso, ni más ni menos. O sea, toda vez que podamos también disminuir las dosis, la cantidad de fármacos, hay animales epilépticos refractarios que usan 5 fármacos al mismo tiempo, y entonces si podemos disminuir aunque sea las dosis o alguno de los fármacos, eliminarlos y poder cambiarlo por un nutracéutico, un fitoterápico, siempre bienvenido, porque, bueno, si bien tiene una acción biológica, tiene la ventaja de no tener contraindicaciones, efectos colaterales, efectos adversos y demás. Sí. Perfecto, clarísimo. Bueno, mis estimadas doctora Marina Snitkowski, la doctora Valeria De Marco, si no tienen más para agregar a este súper encuentro muy interesante, les agradezco profundamente su participación, como siempre. Tenerlas en estos encuentros siempre es grato y suma un montón al conocimiento de toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Ivonne en Paraguay y por supuesto a todos los que están ahí conectados. Ahí saluda a Ivonne en el chat. Como les había comentado, va a estar haciendo Ivonne un pequeño sorteo con unos merchandising de OM. Se los va a estar comunicando la semana que viene, perdón, los próximos días de la semana. Y también cualquier consulta comercial respecto a OM, directamente con Ivonne van a poder evacuar sus dudas. De nuevo, gracias doctoras, gracias a todos y nos volvemos a encontrar próximamente. Que tengan unas muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Esperemos que la próxima sea presencial. Ojalá. Así es. Ojalá. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.